Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Estamos en el día después a esa huelga general que los sindicatos han dicho hoy que va a marcar el antes y el después. El 15 de noviembre algunos se esfuerzan en limpiar los efectos que ha tenido esa huelga general y otros, sobre todo en las fachadas, en las papeleras, etcétera, y otros limpian las cifras o las maquillan hacia arriba o hacia abajo según quien las necesite, evidentemente. Hablaremos de eso, pero también de otros asuntos. Por ejemplo, el Gobierno ha aprobado hoy parar los desahucios a rentas menores de 19.000 euros, es decir, a los que cobren menos de 1.500, 1.600 euros al mes. Sin duda es uno de los temas, o son algunos de los temas que queremos tratar, como también que ya se ha nombrado, y permítannos que, ya que en muchas ocasiones los programas son muy parecidos a los que nosotros emitimos previamente aquí, pues permítannos que también hablemos de otras televisiones, de la Radiotelevisión del Principado en este caso, porque hoy ha elegido su Consejo de Administración. No se lo van a creer ustedes, pero ¿saben quién está entre los consejeros? Bueno, por el Partido Socialista, no sé si les suena este apellido, hay una señora o señorita, lo desconozco, llamada Montserrat Álvarez Areces, y por Foro Asturias hay un señor que seguramente ustedes conocerán de esta casa, llamado Juan Vega. Qué curioso. Fernando, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Yo como los bancos, no doy crédito. Como los bancos ahora mismo, ¿no? Yo no doy crédito de estos consejeros. Yo sí que lo puedo decir, porque no tengo ningún compromiso formal con ningún ente. Con ningún ente, vamos. Como decía el otro, ni lo vas a tener. como siga así haciendo amigos. Pero vamos, este no era el que rajaba de la que esto es intolerable. Vamos, es que estoy viéndolo. Sí. Es curioso. Yeah. El poder, como decía aquel, lo que es capaz de hacer la gente por la pasta. Y dijo uno, y por el dinero. Por el dinero. Decía un amigo mío hoy, esto no es extraño, decía, en un país en el que el yate del rey se llama Bribón, el mayor banquero Botín, la ministra de Sanidad Mato y la que autoriza las macrofiestas Botella. Y yo razón. La verdad que sí. Es que, no, cualquier cosa. Gustavo, ¿sorprendido también o no? Pues sí. A ver, Juan, que era el que decía aquello, que la TPA era un abrevadero donde iban los políticos a retirarse y cosas así, pues... Hombre, será para regenerarlo desde dentro, supongo, en plan, ¿no? Caballo de Troya, ¿no? Sí, pero la verdad es que es poco estético. Es decir, que supongo que en Foro habrían tenido otras personas que podrían ir, ya que Foro no ha hecho lo del PP, o que el PP ha renunciado a ir a ese consejo de dudosa continuidad y absolutamente discutible, porque es necesario ese consejo y esas cuestiones, pero vamos... francamente me ha sorprendido que Juan Vega haya renunciado a sus principios y haya pasado por el aro de la TPA, que es una entidad en la cual otros hemos prometido no asistir jamás, ni lo haremos. Pues es una pena, porque el estar en esta tele es hacer oposición para ir de invitado, por lo que vemos últimamente, ¿no? No hay casi invitado que no pase por aquí y que a continuación siempre no acabe allí. Es curioso. Bueno, pues nada, en Asturias somos yo sigo en Teleasturias sin ningún tipo de objetivos. Oye, ¿cuánto cobra un consejero en...? No llegaría, solo con asistir a las reuniones formalmente oficiales del Consejo de Administración, no sería capaz de parar un desahucio. Solo con eso. No pararía un desahucio. No sé cuánto estará en su momento. Yo recuerdo un programa con Juan Vega cuando criticábamos esto precisamente, y de aquella, hace tiempo, eran como 1.000 euros por dosis, por sesión. Claro. ¿No? Entonces, por reunión. Por reunión, sí. Y normalmente es una al mes. Sí, una al mes como mínimo. Como mínimo, porque si puede haber circunstancias que exijan más. Claro, que haya que censurar más, que haya que tomar decisiones más o reunirse para subirse el sueldo. También están en su derecho de poder reunirse para discutir si tienen igual con los recortes, pues vete tú a saber. Igual son ya 900. Igual, pues eso. Claro. Los recortes no era aquello que sobraba de las hostias en las comuniones. Sí, es verdad. Recortes. Sí. No, pero es curioso que nombren al presidente del BBVA secretario de estos desahucios, ¿no? O sea, quiero decir que es curiosísimo que al propio Juan Vega lo pongan en...
Bueno, a ver, que hay más cosas, señores, en este día, afortunadamente. ¿Cómo visteis la huelga? La prensa hoy yo creo que es unánime y yo me sumaría a eso. Durante el día, lo que es la huelga, probablemente bastante floja, más floja que la del 29 de marzo, pero otra cosa fueron las manifestaciones en la calle. ¿Cómo se explica eso, que la huelga fuera mucho más floja que las manifestaciones en la calle? De dos maneras. Porque todo el mundo sabía de antemano que la huelga era inútil. Bueno, no era inútil, sirve para hundirnos más todavía, porque lo que se ha hecho ha sido directamente tirar el dinero por el sumidero, por la alcantarilla. Porque si las huelgas generales sirviesen para algo, producirían efectos que se pudiesen percibir, cosa que no ha ocurrido. Ya se sabía que no servía para nada. Entonces, la gente sensata no ha hecho huelga. Pero por otro lado, ha ido a las manifestaciones porque todavía practicamos mucho el derecho al pataleo. La manifestación no va a servir tampoco para nada, porque ¿contra quién se hace la manifestación? Esto es como cuando matan, cuando un tío coge y lleva por delante a la mujer, luego se suicida y van los políticos y hacen un minuto de silencio delante para quejarse contra quién, contra el que se suicidó. O sea que esto es como lo que decimos los toreros, un brindis al sol o un viva Cartagena, porque ¿ante quién se manifiestan? Uno se manifiesta ante una situación, una persona, una entidad que pueda cambiar la situación, pero aunque el gobierno fuese sensible al efecto de los manifestantes, que van únicamente para mostrar su cabreo, el jefe del OGT se subiría el sueldo igual la del IPC. Vamos, para no liarme, el Toso se subió este año el sueldo, el IPC, y supongo que sería, para dar ejemplo, y de que no se hacen recortes, practicando con el ejemplo de que no se hacen recortes, por un lado, ¿no? Aunque, por otro lado, creo que también hicieron un ERE dentro de la propia UGT, o quizás de comisiones, con empleados propios. Sí, creo. La manifestación es nada más que salimos a manifestar nuestro desagrado, nuestro descontento, pero ya se sabe, y porque además es gratis. Pero claro, haciendo huelga, ahí la cosa te cuesta dinero, no sirve para nada, pierdes un día. Era la cosa más triste del mundo la ciudad. Yo salía a dar una vuelta en la bici y tal, y dices tú, ¿y todo esto para qué? ¿Esto para qué ha servido? Esto a lo mejor fue justo el límite en el que una empresa que está en el borde, justo en el borde, porque hay veces que el vaso se derrama por una sola gota. Y estoy seguro que las consecuencias que ha traído la huelga ayer han sido, desde luego, más gente en la calle. En la calle, digo, sin trabajo, en el paro. Claro. Gustavo. Más gente en la calle, sin trabajo, como Río Glass, como etcétera, claro. Es un avance para la causa de la emancipación de la clase obrera oprimida por los explotadores empresarios. Es decir, el trabajador que se queda sin trabajo ya se libera de las cadenas que le atan el yugo explotador y entonces se va emancipando la humanidad poco a poco, con lo cual está bien. La huelga, yo creo que aquí es una ceremonia de la confusión, que no tiene nada que ver la huelga con las manifestaciones. Claro. Dicho de otra manera, los sindicatos que la huelga la hacen para mantener sus propias cúpulas sindicales y para justificar su existencia, se aprovechan del cabreo y del malestar general que hay para organizar unas manifestaciones donde va otra gente distinta. La huelga, donde El País, por ejemplo, sí que dice que fue un éxito, otros medios no. La huelga efectivamente ha logrado paralizar mucho, pero mucho por miedo y por propia abstención de muchas tiendas, muchos negocios que han cerrado, sobre todo los que estaban en el circuito del piquete, porque les podían desgraciar el asunto. En los barrios estaban abiertos los bares y los supermercados. Yo ayer compré tranquilamente y no pasó nada. Entonces, los efectos de la huelga con respecto a las empresas pues están por ver. Yo creo que también exageran ahí mucho lo que se pierde. La huelga es casi un ERE nacional durante un día. Es más, probablemente fuera necesario hacer la huelga semanal pacífica y no pasaría nada. Porque las empresas también ahorran con la huelga, sí, no pagan a los trabajadores, por lo menos, se ahorra. Es decir, la huelga
una huelga al día es un ERE de casi 2 meses al año. Pero Gustavo, pero cerrando también ahorran más y no se trata de eso. Bueno, o sí. Quiere decir que hay cantidad de empresas y de trabajos que están prácticamente ociosos. Y entonces los cálculos optimistas que se hacen diciendo se ha perdido tantísimo, no, hombre, no, tampoco, porque entonces menos puentes, menos fiestas, etcétera, etcétera. Quiere decir, seguramente hay unas inercias de querer aparentar normalidad, de querer... Luego, hay una cosa que yo tampoco entiendo muy bien, ¿por qué ese empeño de frenar a los piquetes informativos y de la policía, salvo que sea para pagarles horas extras? Aquí habría que ir al encabezado del manifiesto de los persas, dejar que los salvajes arrasen y ya vendrá luego el personal pidiendo un poco de orden, porque nos hemos ido acostumbrando a esta situación. Ayer, por ejemplo, yo ayer fui a las 9 a la facultad. De la que llegaba a la facultad había un piquete que cruzaba allí por el campus. Lo primero que vi fue una chica que iba a dialogar con el cajero automático para decirle que estaban en huelga, y entonces lo inutilizó metiéndole allí algunas cosas, pues tal, bien, pues nada, una cosa, digamos, terrorismo de baja intensidad, gamberrismo, lo que sea. Y luego cuando me acercaba yo ya a aquel grupo de gente, pues el que llevaba el megáfono, que era muy simpático, pues dijo: hoy hay cierre categorial. Y dije: vale. Yo crucé entre ellos y hubo uno que dijo... Piquetista ilustrado. Y hubo un chaval allí que dijo: pues ahora vamos a ir al tanatorio a ver a Gustavo. Sí, yo seguí caminando y entonces el del megáfono me dijo: compañero, hoy no se trabaja. Y le dije yo: camarada. Compañero, esto es para los socialdemócratas o socialfascistas. Bueno, y entonces, pues nada, bien. Claro, esa es una situación pues entretenida, tal como se cuenta. Ahora, que haya alguien que te diga: ahora vamos a ir al tanatorio a ver a Gustavo, pues eso ya es chaval joven y tal, es el clima guerra civilista que los sindicatos quieren lograr. Que es... No será alumno tuyo, porque... No creo que fuera, pero... ¿Tiene que queda de curso ya? No, tampoco, por Dios, ¿qué más da? Es decir, no tiene importancia aquí. Estas son cosas que, hombre, dentro de unos meses quizá tengan más importancia. Es decir, cuando termine el periodo en el que estamos de entreguerras, pues estas cosas no son bromas. Y entonces... Pero no obstante reconoce que fue ciertamente imaginativo, porque lo normal es decir: Gustavo, hijo de tal, y... sí. Hombre, bueno, le echó más imaginación, bien, más... Bien, entretenido. Ahora, a lo que voy. Claro, por otra parte, no se entiende muy bien que el empeño que hay de muchos piquetes de que no haya clases, etcétera, etcétera. La huelga se supone que es de trabajadores, los estudiantes no son trabajadores. En España, en otros países, que decir, en China son trabajadores y cobran un sueldo. Cabreados contra los recortes, hombre. Bueno, bien, vale. Pero entonces ahí ya se mezclan muchísimas cosas, como por ejemplo una escena que viene hoy en el periódico de un piquete entero en Avilés insultando a unos que están en un bar consumiendo. Claro. Sí, oye, perdona, es que eso no es... El que tú estás en un bar consumiendo, si quieres, increpa al camarero, pero no al que está consumiendo. Porque la huelga era de consumo también. Pero, bueno, ya, sí. Pero entonces que no respiren o que no hagan los piquetes, porque también hacer el piquete es consumir. Es decir, que entonces nos ponemos todos de yogis 24 horas sin respirar y sin beber agua. Voy a contar mi experiencia personal. Bajé a buscar pan, como vi que las panaderías estaban cerradas, entré en uno de estos sitios que tienen un poco de todo, que abren los festivos y por la noche y tal. Y entonces, de la que salía con mi barra de pan para comer, pan tampoco era, me dijo uno: ¡consumidor, Esquirol! y le dije, ya podía ser consumidor de verdad, porque fíjate lo que llevo, una barra de pan, ¿no? Entonces, claro, hay situaciones que son, como se decía antes, con mucho kafkianas, aunque eso lo dice todo el mundo que no lo vio a Kafka, ¿no? Pero bueno, eran peculiares, eran situaciones, incluso el que va apedreando a un conductor de un tráiler que toma una curva, que si se le va el tráiler, porque a la velocidad a la que lo tomó, lo vi en la tele, lleva por delante a todos los piquetes. ¿Qué hicieron los piquetes? Vivir de su propia... Están luchando por su propio puesto de trabajo, porque en realidad, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es... creen equivocadamente
que haciendo eso van a persistir los sindicatos, de los cuales son el brazo armado, son las milicias de los sindicatos, los piquetes, sin darse cuenta de que tienen los días contados o los meses o los años, porque un sindicato que se aparta del pueblo pierde su razón de ser. Y sobre todo son revolucionarios aburguesados. Es decir, yo lo he dicho muchas veces, si esos piquetes se estuvieran preparando militarmente al día de la huelga para dar un golpe de Estado, para dar un golpe de Estado del tipo que fuera. Oye, chapó. Ahora, son burgueses que están preocupados por la hipoteca y que están engañando. Es decir, son una maquinaria más, una pieza más del sistema que les han comprado con un plato de lentejas, porque el personal se vende muy barato por lo que se ve, y entonces siguen amenazando con que están garantizando la paz social, que no van a hacer la revolución, amenazando lo que puede venir, la que vamos a preparar. Pero no, hombre, no, con vosotros no. Si estáis ya totalmente adocenados y aburguesados. Es decir, habrá primero que pasar por vuestro cadáver para poder hacer la revolución, si llega el día. Seguramente al gobierno le interesa, por eso decía normalidad absoluta. Coño, 678 heridos y los cuales la mitad son policías, no es tan absoluto. Y lo que yo vi las imágenes de la tele no era normalidad absoluta. Pero el gobierno lo dice en la conciencia de que vale más tratar con estos adocenados, que muy bien dices, que con los insumisos y los del 15M y estos grupos que no se sabe muy bien. Esos tampoco, porque entonces, esos les das 3 porros y ya se acabó, ¿no? Bueno, pero a estos ya se los dieron de otra manera. Entonces... No sé si habéis visto las imágenes. No, porrazos, porros. Porros, sí, de fumar. Es decir, eso se colocan enseguida, con 2 botellones y tal. Si la grandeza de la situación en la que estamos es que habiendo 6 millones de parados, no pase nada. Es decir, que la gente... Porque ha habido más violencia en manifestaciones que ha habido en Europa ayer mismo, y que no habían huelgas generales. Es decir, ¿pero por qué? Porque aquí, como el grado de estupidez es tan grande... Bueno, ¿qué me decís de la fotografía de los diputados socialistas en el Congreso con el cartel diciendo hay responsables? Coño, pues ya por un espejo. Claro. Entonces, es kafkiano, como diría. Y la campaña del vídeo en la que dice fulano de tal, 2 años en paro. O sea, cuando tú mandabas, fue él el que te mandó el paro, que hace la cosa. No, pero ¿qué quiere decir? Y luego los diputados no son trabajadores. Pero yo hasta ahora pensaba que nos tomaban por tontos, Rubalcaba y sus muchachos. Ahora creo que son débiles mentales ellos. Sí, tú no puedes hacer un vídeo, o sea, tú puedes engañar, y seguramente ¿qué pasa? Que llevaron mucho tiempo engañando y se han creído sus propias mentiras. Luego son ya tontos, o sea, es que no tiene otra... O sea, tú no puedes firmar un vídeo, además, de forma vergonzante, porque poniendo las 4 siglas PSOE, no poniendo el logotipo, en blanco y negro, en plan disimulado, pero para que no fuera un panfleto, firmándolo. Con todo ejemplos, hace 2 años quedó en paro, tal, bueno, pues claro, lo que ha pasado... Aquellos polvos trajeron estos lodos, claro. Y hay otra cuestión, los diputados, si se ponen en huelga, en el paro, lo que hacen, que no son trabajadores normales, no es más que poner en huelga o en paro el ejercicio de la democracia. O sea, no son exactamente trabajadores igual que los estudiantes, de la misma forma. Y aunque todo eso fuese así, ¿es la huelga un fin en sí mismo o un medio para conseguir algo? Quiero decir, aunque hubiese sido un éxito tremendo la huelga, aunque todo el mundo hubiese hecho huelga general, ¿hubiésemos conseguido algún fin o solamente hubiésemos ejecutado un medio? La huelga es un medio para conseguir algo, no un fin en sí mismo. Es un fin en sí mismo a los piqueteros de los sindicatos, porque la huelga en sí misma justifican, creen ellos, su propia pervivencia, pero no mejora la situación del español, del trabajador corriente. Es como si me utilizan el maniqueísmo de decir, y con esto ya no me alargo mucho más en lo que a mí respecta, que claro, hubo menos huelguistas porque como hay muchos más parados, el índice... Claro, ahora hay que mirar de quién tuvo la culpa de ese parado. Se decía eso, llegaron a tener el morro de decir eso. Y no echaron la culpa que hizo buen tiempo y la gente se dedicó a... Porque también a veces echan la culpa a los resultados electorales a que llueve o que hay fútbol. No decían que Franco metía fútbol y metían toros y demostración sindical el 1 de mayo para paralizar los movimientos obreros. Entonces estos... Sigue funcionando el mito de la huelga general. Y la primera que hubo en España después de la guerra, que fue la famosa huelga general pacífica del 59, del 18 de julio, que fue un fracaso, la que organizó el Partido Comunista de Carrillo y el Frente de Liberación Popular de Julio Cerón y de la Iglesia, el Felipe, que se dieron a conocer con aquella... Bueno, aquello fue un fracaso total, pero no, normal, Pero desde ahí se viene
con las huelgas siempre amagando con que se va a subvertir el orden y se va a conquistar el Estado. Es que están para eso. Pero no es eso. Y entonces, hoy día, estas huelgas, yo no entiendo por qué se preocupan tanto, por qué existan. Porque seguramente economistas menos sectarios concluirían que son útiles e interesantes, beneficiosas. Las empresas ahorran. ¿No? Oye, la huelga semanal habría que poner. Tú fíjate tú, muchos menos eres. Y el que vaya a trabajar, que trabaje. Porque lo que es absurdo es estar con unas guerras continuamente de cifras, y lo que no tiene sentido es tener a la policía todo el día preocupada por el asunto. Que pues, que destruyan. Si habéis visto las imágenes en televisión de lo ocurrido en Barcelona, donde la policía, los Mossos de Escuadra en concreto, iban persiguiendo a unos vándalos que habían hecho algunos actos delictivos en este final de la manifestación, tanto en Madrid como en Barcelona. Ya visteis que hubo más que palabras. Pues les iba persiguiendo, y una familia por la calle golpearon a uno de ellos, la porra rebotó, pegó a un niño de 13 años, le hizo una herida. Y yo he visto las imágenes hoy, y lo que me sorprende, que eso dice el conseller de turno, que eso es un accidente, bien, eso es un accidente, pero es que viene a continuación otro mozo de escuadra y según están los padres atendiendo al niño, les arrea también. Primero, ya el nombre, los mozos del pueblo se han escapado, riau, mozos de escuadra. Lo de la escuadra también suena un poco a aquello de la falange, las milicias de falange, los escuadrones de la muerte. Los nombres ya. Luego, esas son las fuerzas de orden y seguridad del Estado catalán, ¿no? Catalán is not Spain. Y están más motivados. Son más eficientes. Claro. Estamos motivados. Será un ejercicio de eficiencia para demostrar que están en condiciones de la calle es mía, como decía el otro, ¿no? No, yo lo considero. La actuación de la policía está totalmente desmadrada, y en buena medida por toda la persecución que hay grabando con las cámaras, por toda la política de infiltración que por otra parte es necesaria seguramente. Es decir, la resultante no se ajusta a lo que exigen los tiempos. Es decir, no puede estar la policía actuando y estando haciendo fotografías y grabando. Y que el golpe sea tan certero, que vaya solo al... pero que eso no está. Es decir, que eso yo creo que es mucho mejor facilitar que haya un poco más de terrorismo urbano. Es decir, que el personal eche de menos el orden. Si es que es verdad. Es decir, que ¿por qué tanta prevención? ¿Por qué tanto temor? Pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Claro, y es lo mismo de no querer disimular, como que no se estropean cajeros, no se queman contenedores, no se queman autobuses. Es decir, en el País Vasco ha estado durante años, todos los fines de semana, quemando autobuses, quemando cajeros, y los volvían a poner. No, déjalo ahí, ya protestará el consumidor. Claro. Y que no hay transporte público, mira, es que están quemados. De estar pagando continuamente. Es un querer disimular la normalidad de las situaciones, porque no quieren tomarse en serio lo que tendrían que tomarse en serio. Es decir, impedir los irrespetos a la autoridad, el impedir que haya piquetes que no son informativos, sino que son coercitivos y que son destructores. También habrá empresarios que amenacen, dicen ellos, ¿no? Que amenacen al trabajador para que no haga huelga. ¿O qué? No, pero mira, lo del empresario se acaba. Los empresarios están ahí, eso es una clase a extinguir. Es decir, mira, los mejores ejemplos es lo de Suzuki aquí, lo de Rio Glass, lo de eso de Famila, eso de esa empresa alimentaria. Es decir, Suzuki, que tenía 200 empleados o 190, algún delegado sindical tendría, porque esos se han quedado ya sin su empresa, sin su puesto de trabajo y sin su estado de bienestar. Parece que es lo que se está buscando. Es decir, porque es muy fácil paralizar un país con una huelga general. Es muy fácil, con la tolerancia que hay a los piquetes amenazantes, con el boicotear las cerraduras, con amenazar a los pequeños comerciantes. Eso está tirado. Ahora, y eso los sindicatos lo pueden hacer perfectamente bien, porque tienen miles de liberados que viven de eso. Eso es muy sencillo de hacer. Ahora, lo contrario es muy difícil. Es decir, un sindicato con toda su organización, su sabiduría, aparte de no hacer la revolución, que no la va a hacer, es incapaz de poner en marcha una cooperativa, de hacerse cargo de una empresa. Como Suzuki, ¿te refieres? Que, por ejemplo, como tantas otras, o como las otras. Asumir la empresa en la que estaban ¿por qué trabajando? Son tan incapaces? O sea, mucho rajar contra el empresario, pero luego ser unas absolutas nulidades para
poner en marcha absolutamente nada, porque lo que quieren es seguir siendo un subproducto de la gran empresa. Que es decir, el cooperativismo por parte de sindicatos, eso no existe. Es decir, existió en su momento. Sí, lo hubo, y fracasó, fracasó. Existió un latrocinio y un robo organizado, claro, de subvenciones y del Estado, como han existido un latrocinio de todas estas empresas que se han privilegiado de millones de fondos mineros, chiringuitos todos cercanos al que lleva el mismo apellido de la nueva consejera de la TPA, que tiene delito la cosa. Bueno, no me negaréis que el premio al más gallo, como decimos aquí en Asturias, debería llevárselo el delegado alemán que ayer había, como bien ha dicho antes Gustavo, la huelga solo era en España, pero había manifestaciones en toda Europa, ¿no? Bueno, en Grecia eran especialmente virulentas, porque es lógico, como en Portugal también lo fueron, y en Grecia ayer había una delegación, parece ser, de funcionarios alemanes que iba a darle una serie de indicaciones a otra delegación de funcionarios griegos. Bueno, pues el premio al más gallo se lo lleva un delegado alemán que dijo allí, y delante de los griegos, que lo que hacen 3.000 griegos lo pueden hacer 1.000 alemanes. Claro, si no interviene la policía, ese hombre no lo cuenta, vamos. Lo dijo, en su propia cara, que no sé si llevará razón o no. En sí, pero la frase no precisamente tiene por qué ser buena, podría estar hablando de beber cerveza. Claro, ya. Quiero decir, los alemanes tampoco no son Dios. Hombre, entiendo que se refería al trabajo que hacen. No, ya, pero claro, yo digo, bueno, pues sí, si estamos hablando de beber cerveza, seguramente sí, ¿no? Lo que pasa es que, dirían, a comer yogur la cosa ya no es tan fácil, ¿no? O a... Si está hablando de tener trabajo... ¿no? Quiero decir, ahora mismo pero es que, mira, se puede poner uno chulo cuando está en situación de superioridad. Es decir, ¿por qué Alemania nos está cogiendo por el cuello? Es verdad que hay especulación siempre donde hay forma de meter, donde hay fisuras. Donde hay fisuras. Yo, si tengo una plena confianza en mi esposa, que no estoy casado, da igual lo que dijesen de ella, que a mí no me afectaría. Pero como yo ya tenga una sospecha en casa de que no es muy chotrigo limpio, puedo ser muy permeable según qué cosas digan de ella, aunque no fuesen verdad. Entonces esto pasa un poco por el estilo. Alemania tiene una gran parte de la deuda de Grecia. El trabajador alemán que se ha machacado a trabajar, que solamente se permiten las juergas aquí en España, también por una cuestión un poco vergonzante, está pensando hoy en Alemania que no hay derecho a que se jubilasen los griegos con 40 y pico años, a que hay un impuesto sobre piscinas y oficialmente solamente había 3 piscinas en toda Grecia. A que resulta que todo el mundo cholleaba porque por la mañana eran funcionarios y por la tarde estaban cholleando, con lo cual los ingresos, como encima era de chollos, era mucho más barato, no había ingresos y tal. A que el gobierno engañó a la Unión Europea no solamente la primera vez con las cuentas, sino que contrató a los de la banca, ¿cómo se llamaba? Madoff o no sé qué, todos de empleados del gobierno griego para volver a engañar otra vez a la Unión Europea por segunda vez con un gobierno diferente, y la tercera y tal. Entonces comprendo que estén un poco hartitos los alemanes, con decir que tampoco son precisamente nacidos todos de raza aria. De lo que sea, de la nube o de... Bueno, estaba pensando en Los Ángeles. Los nazis querían enlazar directamente con los griegos, ahí están pagando la penitencia. Es decir, ¿no? Claro, ellos despreciaban a los latinos y se aliaban con los griegos. Entonces la Hélade y la Alemania nazi y todas esas cosas, un amor terrible. Es decir, estos son situaciones absolutamente entretenidas dentro de la decadente Europa en la que estamos. Es decir, no son alemanes neocoloniales que quieren ver cómo... Perdón, una pregunta muy concreta. Sí. En términos de trabajo, ¿estamos pensando nosotros 3 que un alemán vale por 3 griegos? En la situación en la que se encontraban hace, no lo que va a pasar dentro de un mes o de 2, sino la cuestión de hacía 10 años. Yo lo creo firmemente. Vamos, de 3 griegos, 2,5 españoles, 3,2 portugueses, 1,7... Pero mejor, sí. Pero vamos a ver. Claro. Pero esa es la grandeza de productividad. Esa es la grandeza de Europa. Es decir, es la grandeza de Europa. Hay que tener unos bárbaros, cabeza cuadradas, que trabajen
y que trabajen como burros, y los demás vamos a disfrutarlo. Es decir, eso es normal. Claro. Pero es normal también porque en esas tierras del norte oscurece antes, hace más frío. Es decir, estoy convencido de que eso influye mucho. Coño, pero si es que, vamos a ver, ¿qué vas a hacer allí? Sí, hombre, ¿qué van a hacer? Y luego son protestantes, claro, trabajan, son tan... Dios les ve continuamente, son unos desgraciados bárbaros. Pues muy bien, que trabajan. Ahorraron para venir de vacaciones hasta Italia. No sé, si no se enteran de las vacaciones, llegan, se emborrachan 15 días y se vuelven. Eso no. Saludamos aquí, señoras y señores, a nuestros amigos alemanes que puedan estar viéndonos este día. Haciendo amigos una vez más en esta tertulia. Pero bueno, es así. Volvemos en un instante, vamos a hacer una pausa para tomar una cerveza, precisamente. Bueno, aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hablamos de otros asuntos ya, por ejemplo, de los desahucios. Bueno, antes decir que recomendamos, es que hemos acabado antes muy mal con los alemanes, entonces recomendamos, por ejemplo, el consumo de aspirina Bayer por dos razones, porque es alemana y segundo, porque además han centrado toda la producción aquí en Asturias, lo sabéis, ¿no? Con lo cual... Y a mí me gustan mucho las salchichas Frankfurt. Y la aspirina Bayer. La aspirina me gusta menos, bueno, pero cuando hay más remedio. Sí, porque mezclado con Coca-Cola funciona. Eso decía, ¿no?, cuando estudiaba. Y en tiempo de vacaciones, ahora en periodo de final de entreguerras, conviene ir también a visitar los campos de exterminio y los memoriales. Bueno, a ver, vamos a hablar de desahucios. El Gobierno ha aprobado hoy en ese Consejo de Ministros parar los desahucios. Parece que se ha establecido un límite, que es el que cobra menos de 19.000 euros. Si uno deja de pagar su casa cobrando menos de esa cantidad, pues se para el desahucio, no te echan de casa o al menos buscan unas medidas alternativas. El Principado, por cierto, se ha unido también a esas medidas y ya ha asegurado que va a reservar viviendas públicas, viviendas sociales, para alojar a esas familias que están siendo desahuciadas. A ver, ¿qué os parecen estas medidas? Un ejemplo más de las contradicciones y antagonismos que genera el Papa Estado, que no se entera de la fiesta y sigue creyendo que el Estado y la Administración y la cosa pública puedan andar arreglando eternamente los desaguisados de, por un lado, los excesos de los bancos, pero por otro lado también los excesos del consumidor o del particular, ¿no? ¿Por qué 19.000 euros? ¿Qué pasa? Que una persona que, como conozco yo, que gana 930 euros al mes y paga religiosamente su alquiler, ahora, acogiéndose a esta norma, dice, pues no pago el alquiler y la dueña... El alquiler está fuera, creo. El alquiler está fuera, ¿no? Es solamente... La hipoteca, está pensando la hipoteca, y entonces alguien la paga, y cree que la paga Botín. Cree que directamente la paga Botín de su bolsillo. ¿Y quién la paga? Pues a lo mejor resulta que la vamos a pagar los impositores de los bancos, que nos hemos amarrado durante muchos años para hacer frente a nuestras responsabilidades. Que en realidad es eso, se trata de responsabilidad. No niego que hay casos, como dije la semana pasada, sangrantes, que merecen un estudio especial. Algo hay que hacer con esos casos, ¿no? Efectivamente, pero antes de nada, comentar que tengo un amigo cuyo hermano policía me dice, mira, yo asisto alguna vez a algunos desahucios y tenías que ver que a casas a las que vamos a desahuciar, el que vivía en la casa, me dijo el gitano, porque agarrado a un plasma, un televisor de plasma, ¿cómo se llama? Home cinema, un home cinema, que le había costado no sé cuánto, porque no conozco a nadie que lo tenga tan grande como él. Es decir, el home cinema, ¿no? Es decir, que gente que fue haciendo dispendios durante muchos años de las vacas gordas, ahora que llegan las flacas, quiere que seamos los que estuvimos haciendo hormiguita durante mucho tiempo, la certidumbre, la seguridad jurídica, la seguridad de que, como decía en el tenorio, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y que las normas son para cumplirlas, y que no estas cosas no sale perjudicado el banco, salen perjudicados los impositores del banco, porque nos lo van a cargar a los que hacemos frente responsablemente a estas deudas, y que hay casos especiales, pero que no deja de ser una medida electoralista también del PSOE y del PP, que por cierto el PSOE está poniéndole pegas al PP en aquellas cuestiones que cuando estaba en el gobierno estaba proponiendo, es decir, está diciendo lo contrario de lo propuesto cuando él estaba en el gobierno, digo el Partido Socialista, ¿no? ¿Y por qué 19.000 pesetas? ¿Por qué nunca? Euros. ¿Por qué no se estudian los casos particulares? Y luego, sobre todo, volvemos a lo de la caña y el pescador. Mira, no me pongas tiendas de campaña en un parque para meter ahí a los que están fastidiados. Consigue cambiar
los gastos superfluos de los empleados y trabajadores públicos y los políticos, y cambia las normas y usos de costumbre empresarial y concede ayudas que impulsen a empresas que realmente son competitivas para que puedan dar trabajo a esta gente en vez de darles una tienda campaña para mitigarla. Me imagino que lo que quiere el que no puede pagar la hipoteca no es que le den otra vivienda gratis, lo que querrá es tener trabajo para poder pagar. Bueno, vamos a ver, es que entonces, lo que no se puede hacer es generalizar, como se está haciendo, y en principio una unidad familiar, porque se supone que no es una persona, que decir que hay que suponer que es una unidad familiar la que ingresa esos 19.000 euros. Difícilmente alguien con unos ingresos de 19.000 euros podía abordar comprar una vivienda. Eso, y tener una hipoteca, o sea, con lo cual estamos ya en unos casos mínimos. Es decir, que no hay tantas, seguramente no hay tantas hipotecas, claro, salvo que digas ingresos ahora, ingresos ahora, es decir, gente que se ha quedado totalmente en el paro, con lo cual ahí son ingresos cero en muchos casos. Pero una pregunta muy concreta, sí. Perdona, Gustavo, que yo a mí Sí, me cabrea. Cuando uno va a pedir una hipoteca le dicen, oye, que es a 20 años, Tú tienes que pensar en ahora y hacer previsiones para 20 años. Y vuelvo a contar, si eres una cajera del Imerca o eres un tío que estás trabajando en montajes y sabes que el montaje que estás haciendo se va a acabar dentro de 2 años, tú tienes que pensar cómo vas a salir de la situación en 20 años. A ver, puede haber una guerra, que es una situación, pero hay gente que no planteó una guerra, no planteó ni siquiera llegar al año siguiente. Y hay gente, sobre todo, que no hizo una cosa que es fundamental en la clase media y en la sociedad de consumo y en la sociedad capitalista, que es ahorrar. Que han fundido lo que tenían, lo que no tenían Pero pues vamos a ver, si eso lo sabemos y hemos visto en la época de las vacas gordas, cuando aumentó la inmigración, hemos escuchado, porque por televisión, en programas, como muchos emigrantes que se habían comprado ya una vivienda, inmediatamente compraban la segunda, pagando todavía la hipoteca de la anterior, porque pensaban dar el pelotazo y luego venderla, etcétera, etcétera. Claro, se dejaba hacer y les daban créditos. ¿Por qué? Porque en realidad esos emigrantes estaban siendo los trabajadores que estaban montando la burbuja, con lo cual todo lo que se les pagaba se les detraía de nuevo con la hipoteca. La situación que hay, muchos emigrantes que se han vuelto a sus países de origen y que tienen aquí unos pufos tremendos, o que están pagando, o que tienen unas deudas 3 veces superiores al valor de mercado que tienen ahora los bienes que se compraron. Es decir, ha habido un desmadre total, pero no hay que olvidar también que en realidad todos los que tienen una hipoteca tenían voluntad de ser pisotenientes, es decir, querían entrar en las reglas del juego del capitalismo. Bien, soluciones de estas mecánicas 19.000, yo creo que no es la solución. Aquí la solución está en ir caso por caso analizando lo que sucede. Y ahí es donde tendría que estar una flexibilidad, sean los jueces, sean los mediadores, para quienes tuvieran que intervenir en estos asuntos, porque puede darse la circunstancia de que una familia no ingrese ese dinero, pero tenga otros recursos, una herencia, lo que sea. Que decir, si es que hay una casuística tremenda y no es lo mismo las circunstancias de una vivienda que debas una cantidad mínima para terminar o que te falte un poco, al jeta que haya comprado un piso de 100 millones y sea incapaz de pagarlo. Y ahora a ese se le va a mandar por la cara a una vivienda gratuita. Es decir, no tiene sentido. No, que le pagamos los demás. Le pagamos los demás. Claro. Es decir, es una cosa que no tiene arreglo. Máxime cuando hay un parque de viviendas vacías por todos los sitios, el banco malo, etcétera. Los bancos ya han advertido, es decir, según qué medidas hagáis, se va al traste todo el sistema de las hipotecas, porque los que están pagando dirán por qué voy a pagar, claro, o porque tendrán que subir los precios de las hipotecas. Es decir, aquí los políticos están siendo víctimas de la demagogia, de unos casos sangrantes de quienes han podido moverlos, también de la torpeza y de la inepcia absoluta del sistema judicial, que ya lo hemos comentado más veces, cuando se dice, no, es que los jueces no pueden hacer otra cosa, pues entonces que dimitan como jueces o que cambie el sistema. Es decir, tiene que haber una posibilidad de analizar la casuística, cosa que en España nunca se ha hecho. Es decir, en otros países la asistencia social no se hacía mecánica como aquí. Es decir, aquí se ha estado dando, y se sigue dando, dinero automáticamente al margen de los ingresos, de las necesidades, pues cantidades fijas, etcétera. No. En Inglaterra, que llevan muchos años de crisis, la asistencia social paga semanalmente, pero yendo previamente los asistentes sociales a las casas, viendo lo que han hecho esa semana, obligándoles a pintar la casa, a ver si han ido a buscar trabajo, es decir, con un control que no se puede, que el caso que se ha dado en España
Yo estuve hace 3 años en un programa de la televisión vasca donde ahí estaban denunciando una colombiana a una compañera suya que con los 1.000 euros que estaba cobrando de la asistencia estaba viviendo en Colombia y volvía cada 6 meses a firmar no sé qué para cobrarlo, y otra que se había ido para hacerse un implante de mamas. Claro, en aquel caso puede ser una inversión para luego poder tener, puede ser una inversión, entonces claro, pero eran situaciones totalmente aberrantes que solo se pueden producir por un descontrol a la hora de dar ayudas públicas que cuestan mucho dinero. Entonces, como aquí y esto es lo mismo que están haciendo, es decir, no es una medida de decir, por decreto se paralizan todos los desahucios de menos de 19.000, no, puede haber casos de menos de 19.000 que no haya por qué paralizarlo, porque objetivamente sea un jeta el que se niega a pagar, y puede haber casos de más dinero que sean absolutamente sangrantes, por circunstancias sobrevenidas, por fallecimiento de un familiar, por lo que sea. Hay 1000 circunstancias donde el juez tendría que ser el que interviniese ahí. Y ahora, si el juez se convierte simplemente en un peón de una ley ciega, de la mano de una banca que no tuvo contemplaciones a la hora de dar los créditos o las hipotecas y que ahora quiere cobrarlo, pues el sistema no funciona, es de una rigidez absurda. Y yo creo que estas son medidas de políticos desesperados que no saben cómo enfrentar la situación, la que está cayendo. Medidas desesperadas. Oye, y que el PSOE no haya firmado ese acuerdo, aunque han estado varios días reunidos, al final ha sido tan solo el Gobierno el que ha salido adelante con esa reforma de este asunto de los desahucios. ¿Qué os parece a vosotros? A mí me parece que, voy a decirlo claramente, el Partido Socialista Obrero Español me ha defraudado todavía mucho más ahora. Es decir, me estaba defraudando como gobernaba porque no estaba de acuerdo en términos generales cómo gobernaba, no estaba casi nada en acuerdo. Pero bueno, digamos que su inepcia, pues su incapacidad manifiesta. Pero es que ahora hay malicia, porque no está asumiendo una cosa que se llama responsabilidad de Estado, del que nos dan ejemplo los ingleses, los americanos. Es decir, cuando las cosas se ponen duras, aquí no cuenta la cuestión partidista o partidaria y tenemos que arrimar el hombro todos en la misma dirección en cosas que son sangrantes, como que una persona se va a tirar por un... Yo es que por decir una cosa muy brevemente con respecto a Gustavo, yo es que pienso que la mayor parte de los casos son de los jetas y no de los que están apurados, porque los que están apurados siempre hay casos, efectivamente, pero el que quiere de verdad hacer frente a sus obligaciones busca la manera, y puede haber algunos casos minoritarios que esos el banco siempre se arregla con ellos, porque el banco sabe con quién trata y sabe que si trata con fulano que está metiendo mala época, tarde o temprano va a hacer frente a sus obligaciones. Pero el problema está en que los jetas se han estado aprovechando de eso y ahora tal. Pero bueno, hablando de jetas, hablando del Partido Socialista Obrero Español, está demostrando una falta absoluta de sentido del Estado que creo que pagarán las urnas tarde o temprano. Es una vergüenza que como partido promueva la huelga general, cuyo único sentido históricamente ha sido la huelga general revolucionaria hecha para cambiar el sistema. Es decir, mire, yo paro el país porque es la única forma, excepto la Armada, que tengo para que todo esto explote y sea otra cosa. Pero no, ellos han promovido una huelga cuando el sentido que utilizó históricamente el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros partidos ha sido la huelga general revolucionaria para cambiar el sistema. Y en la segunda cuestión, ahora mismo, no solamente en el caso de los desahucios, están haciéndolo en muchos otros aspectos. Por ejemplo, cuando vota en contra de la paralización de subida de sueldos de los diputados en el Congreso, o cuando está accediendo a que accedan grupos terroristas en el País Vasco como Bildu sin decirlo claramente, o al secesionismo en una parte del territorio español en Cataluña, para decirlo en otra, inventándonos cuestiones del federalismo. Y cuando están diciendo la identidad, como muy bien decía el padre de Gustavo Bueno en el libro España frente a Europa, la identidad siempre es frente a otro, no es... Si tú y yo somos de la misma identidad, no hacemos gala de ninguna identidad, la identidad se hace gala siempre frente al otro. Entonces el Partido Socialista, en Cataluña federalista, en Andalucía taurino, en Cataluña antitaurino, pero ¿de qué van? ¿De qué van? Perdieron las elecciones, pero que actúen ahora con la responsabilidad de un partido que quiere llegar a ser algo el día de mañana y no desaparecer, porque la última esperanza de la izquierda moderada en este país, y yo creo que en Europa también, es los partidos socialdemócratas. Si este partido sigue por este derrotero, va a dar por un precipicio
con una cosa que no nos fue del todo mal durante 50 años, que fue esa alternancia entre la socialdemocracia y la cristianodemocracia que salvó el estado del bienestar en Europa Occidental. Con esta falta de responsabilidad, en esta que está cayendo, están demostrando que son o muy egoístas o muy tontos, o puede que las dos cosas. Bueno, hombre, los socialdemócratas y los socialistas siempre han sido gente de poco fiar, blanda, ni carne ni pescado. Había de todo. No. Es decir, vamos a ver, los que habían se hicieron revolucionarios y dejaron el asunto. Es decir, normalmente es gente que están siempre a medias aguas, ni una cosa ni otra. En el caso de España, como bien se ha dicho, la situación ahora es lamentable. Es decir, federalistas, confederados, con un discurso en cada sitio. Claro, en el momento actual, el PSOE, que siempre fue así, que siempre fue una cosa de poco fiar, en el momento actual está en una crisis feroz, porque el resultado de las últimas elecciones ha determinado que miles y miles y miles de paniaguados socialistas se han quedado fuera de su puesto de trabajo y cada vez más, es decir, están intentando salvar lo que sea y entonces están haciendo todas las trampas. Es decir, si Rubalcaba siempre fue un trapacero y siempre no sé, fue persona de poco fiar y jugaron sucio y todo lo que se pueda decir con unas actuaciones poco claras, ahora eso se une a la desesperación de tener que mantener la supervivencia de los propios cuadros que están. Y entonces por eso la suciedad con la que están es cada vez mayor. Es cada vez mayor. Es decir que pactan, que no, decir estamos empujándoles, pero luego... Es decir, que es una cosa sucia. Lo de salir ayer con las pancartas allí en el Parlamento, y tan contentos. Pero bueno... Bueno, nos queda nada, 5 o 10 minutitos de debate, así que abordamos ya los últimos temas, si queréis, por hablar de temas diferentes, variados, a la huelga, que yo creo que ya le hemos dado un abundante repaso en el día de hoy. Podemos hablar, no sé si lo habréis oído, de esa polémica que ha surgido en torno a las declaraciones del jugador del Bilbao y de la selección española, Susaeta, que parece que le daba miedo decir la palabra España o soy español, dicen algunos, otros le quitan hierro absolutamente al asunto, dicen que es simplemente una chiquillada de alguien que es todavía un poco niño y que probablemente no midió bien ni siquiera lo que decía. No sé qué os parece a vosotros toda esta polémica, si a lo mejor ni siquiera es para tanto, ¿no? Es que es un ejemplo más, porque no es el primer caso. El primer caso que conozco yo fue el de Iribar, que yo recuerde. Cuando Del Bosque lo convocó, Susaeta dijo: es un orgullo y una satisfacción, es para mí un orgullo y una satisfacción ser convocado. Dijo, ha sido una sorpresa ser convocado por España y es una gran alegría. Y además lo demuestra con los hechos, metiendo goles y jugando con la selección española. Ahora que están desquiciados, odian un país en el que representan futbolísticamente en una actividad que genera tanto nacionalismo como el fútbol. Es decir, soy español. Esa cosa no la dicen por los éxitos de Salas, la investigadora, ni de Amancio Ortega. No. La gente presume ser española por los éxitos de Fernando Alonso, de Gasol, de Susaeta, de la selección de fútbol y tal. Entonces tú eres uno de los contribuyentes más grandes que hay al engrandecimiento de una nación, pero luego quieres jugar... Bueno, puede que sea por sus pocos años, ¿de acuerdo? Y además a los futbolistas se les... ¿Tú crees que ha sido intencionado? No, yo creo que los futbolistas, claro, son gente muy válida de cejas para abajo. De cejas para arriba, los que rematan bien de cabeza, sí, los otros hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, entre los pocos años de los futbolistas, yo como toda la vida fui de baloncesto y de deportes así más intelectuales, pues me doy cuenta de que muchas veces... Y además no hay más que ver cómo verbalizan. ¿Es intelectual el baloncesto? Bueno, sí, porque, por ejemplo, porque no empiezan las frases diciendo... Por ejemplo, cada vez que un pregunta a un futbolista, el futbolista empieza diciendo esto. El fútbol es así. De verdad que, bueno, la verdad es que, ¿cómo la verdad? Lo demás que no dices... No, los demás hablan con una cierta verbalización un poco más y tienen la cabeza mejor amueblada, su nivel...
Bueno, sí, sí. Altos, bueno, está más cerca del cielo, sí, para empezar. Sí. Hombre, los de baloncesto son unos gilipollas universitarios. No, bueno, mira, también puede ser. Con un juego inacabable. Si te pones por ahí... ¿Este es Susaeta, que es del Oviedo? No. Es del Atleti. Del Bilbao. Que coño, pudiendo ser de todos, escogió ser del Atleti. Como aquel, que coño, fijarse si Cristo era humilde, que pudiendo nacer en Bilbao, nació en Belén. Pues esto Susaeta, sí, hombre, yo creo que son sus pocos años. Bueno, en realidad es de una localidad que sobrevivió en fútbol durante muchos años en segunda por 3 condiciones. Por todo lo que tenía que ser una cosa deportiva y de juego limpio. Tenía el campo de fútbol más pequeño de la liga profesional, de dimensiones que le permitían ser menores de las reglamentarias porque era una excepción. El campo estaba encharcado hasta en los torneos veraniegos de agosto y los jugadores, decían los entrenadores, y la política del club era: mira, de aquí se puede ganar o perder jugando a fútbol, pero lo que hay que hacer es correr mucho y dar patadas. Y eso era la característica del Eibar, que aguantó mucho en segunda con jugadores de muy poca calidad futbolística. Salió este Susaeta, coño, para uno que sale fino, jugando bien a fútbol, resulta que tiene la cabeza amueblada, mal amueblada, ¿no? Bueno. ¿Qué trasluce esto? Que es un ejemplo. Pues ese miedo a no... Durante muchos años, una buena parte de la culpa la tiene el Partido Socialista. Se suponía que los que llevaban la bandera de España en el reloj eran fachas. Coño, pero si es la bandera de todos los españoles. Y entonces, ¿qué pasa? Que la marca España se ha vendido como sinónimo de fascista, de no sé qué. Hay mucha gente joven que cree que la bandera nacional está inventada por Franco. Porque en las manifestaciones y en los actos reivindicativos de cosas que aparentemente son guapas, aparece en primer lugar la bandera republicana. Ayer me tropecé por la Avenida Constitución con un hombre que venía de la manifestación con la bandera republicana y tal, y encabezan todo este tipo de reivindicaciones, de manera que la bandera, el símbolo, la unión, el país, que es España, pues no tienen un valor añadido en gente de las nuevas generaciones. No sé por qué, en parte por esa especie de victimismo y de complejo de culpa que han tenido los partidos democráticos. Por la labor de muchos años de contrapropaganda, es decir, no solo en la época de la memoria histórica de Zapatero, sino de mucho antes, que sí que todo el mito... Oye, todavía el Ayuntamiento de Oviedo, antes de ayer, se anda acordando del rector Alas, que pues muy bien, está muy bien, pero oye, que ya ha llovido, ¿eh? Que decir, que son cosas que parece mentira, ¿eh? Claro. Bueno, señores, que nos vamos a despedir. No sé si algo queréis decir ya por último, porque quedan 2 minutos y por apurarlos, porque nos da pena marchar, porque además la tertulia hoy ha estado muy, muy divertida, muy interesante. No sé si queréis decir algo a los trabajadores de Suzuki, que dicen los pobres que se sienten abandonados por el Principado. La verdad es que es duro que el consejero de Economía y de Empleo lo primero que les diga a estos trabajadores es imposible, no hay nada que hacer, la empresa se cierra. Hombre, es verdad que debe decirles la verdad, pero... ¿Pero qué les va a decir? Vamos a ver, si llegó Yukimoto allí a verle y duró la reunión 10 minutos porque dijo adiós, adiós, hasta... Y además sayonara, diría, sayonara. Tuvo el buen gusto de decírselo, no tenía ni por qué haber venido a decírselo al consejero de turno. Que sí, que los japoneses son educados. Son diplomáticos, son diplomáticos. Hay forma de recuperarlas y tal. Y luego los trabajadores de Suzuki le tenían que decir al consejero, pues si tú eres consejero de empleo y de industria y tal, que el puesto tuyo es el que sobra tanto como el nuestro. Vamos, he leído en un periódico que los trabajadores están muy enfadados porque dicen, y es que además nos van a hacer trabajar estos meses para dejar con un stock de 6.000 motos la Suzuki. No, es que son gilipollas, los de Suzuki os cierran, pero no son gilipollas, es decir, dejan un stock de 6.000 motos mientras las que fabrican en no sé dónde, en Tailandia, pues lleguen. Porque si no, no cerrarían en marzo, cerrarían mañana. Claro, menudo invento. Por eso siguen hasta marzo. Por eso siguen hasta marzo. Y lo tomas o lo dejas. Seguramente no será fácil que la productividad de esos trabajadores que saben que se va a acabar el asunto dentro de 4 meses funcione. Y los japoneses... que probablemente el japonés hubiera sido más hábil, que hubieran venido y les hubieran dado los 15 días de vacaciones y aquí paz y después gloria. Lo que pasa es que además en el caso de estos trabajadores habían agotado ya un ERE, con lo cual creo que van a la calle sin paro siquiera. Hicieron una huelga hace 2 años
o 3, o igual ya 4, porque esto... Más. Entre otras razones. Sí, hace un tiempo, sí. Porque no les permitían tomar vino media botella de vino al día. Eso no fue hace más tiempo. Sí. Pues, o sea, eso fue... aquellos polvos vienen estos lobos. Ese es el asunto. Es decir, tú estás en Japón, en crisis, y te dicen, estos de Gijón son los que tuvieron la huelga y los que tuvieron el asunto por el derecho adquirido por los trabajadores a consumir media botella de vino en las comidas. Hombre, por Dios, ¿eh? Eso es una cosa de mucha risa, ¿eh? En fin, bastante lamentable, desde luego que sí. Daría risa si no fuera por lo trágico que es todo esto. Y no va a quedar una empresa. Trágico. Vamos a ver. Hombre. Suzuki compró una empresa que existía previamente desde hacía muchísimos años en Gijón, desde los años 40 de motos. Puig... Hubo tres... compró a su vez a Abello. Bueno, Abello lo vendió a Puig y Puig lo compró Suzuki. Es decir, ya hubo una incapacidad por parte de los empresarios regionales en mantener la empresa. Me dicen que tenemos que despedirse. Y entonces, el cierre que tenía que haber sido hace 15 años, Suzuki lo mantuvo un tiempo más. O sea que hay que verlo al revés. Al término de la primera parte, saludábamos a los alemanes, añadimos a esa lista de amigos o enemigos, a los japoneses no sé, a los jugadores de baloncesto seguro, porque ya viste la descripción que hizo Gustavo Bueno y a los de fútbol, probablemente. Fernando, muchas gracias, hombre, por estar aquí. Igualmente a Gustavo. No sé. Y de momento es lo que podemos decir. El martes que viene volvemos con un nuevo debate. Gracias, buenas noches.